Arrancamos hace como 60 años de esto, ¿eh? Miren que tenemos para rato. Bueno, yo era un chico que me crié en la zona norte, en Vicente López, en Florida. Yo perdí a mi papá a los 11 años, una muerte súbita. Estudié primaria y secundaria por ahí por la zona. Me recibí de técnico mecánico. Vivía con mi mamá. Tenía una hermana mayor en esa época que se casó muy prontamente y yo a partir de los 11 años perdí a mi papá y con 14 o 15 años ya vivía solo con mi mamá. Terminé la escuela secundaria, me recibí de técnico mecánico y me tocó hacer el servicio militar obligatorio, ley en ese momento obligatoria, y yo pensaba que me la iba a salvar, tenía esa esperanza, ¿no? Que yo decía, la colimba es para los giles. Bueno, me sortearon y me tocó 990. Casi soy astronauta en vez de colimba. Pero bueno, pensé que me la salvaba y no. Me tocó hacer el servicio militar. Inicié los trámites para ver si podía tener cierto reparo de esa ley vigente, porque yo trabajaba un poquito cuando podía y yo era aportante a mi hogar. No era sostén de madre viuda, sí, pero colaboraba con la olla en mi casa. Pero no hubo caso, no me accedieron a ese pedido y después de que terminé el secundario me incorporaron a las Fuerzas Armadas en la Armada Nacional, en la Marina. Tuve la instrucción allá por el año 81. Yo tengo una anécdota siempre que a mí tengo fecha de incorporación, el 2 de abril de 1981. O sea que yo en broma en estas entrevistas digo que la Marina se tomó un año para entrenarme y después llevarme a la guerra. Mentira, en esa época no se hablaba ni se sabía de toda esta operación, allá por el año 81. Bajo un gobierno dictatorial, bajo la dictadura militar reinante en ese momento. Y bueno, así fue como yo de mi niñez, un pibe de barrio que se crió en un club jugando a la pelota y hizo las cosas medianamente bien en su vida, de estudiar, de cumplir con sus estudios. Cuando tenía más o menos encaminado como para seguir una carrera universitaria, no pude porque me tocó el servicio militar. Así que hasta ahí te cuento más o menos de esta primera etapa, que esa es cuando hasta a mí me incorporan a las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo fue, digamos, la despedida con su madre cuando tenía que hacer el servicio militar obligatorio? ¿Costó dejarla? El servicio militar, todo el mundo decía, bueno, algunos, es lindo, te va a hacer bien, te vas a hacer hombre. Y yo decía, yo ya soy hombre, gracias, no quiero ir a ningún lado. Pero, y aparte, la otra frase que venía seguida de eso, bueno, la colimba viene de corre, limpia y barre, ¿no? Esto era más o menos lo que se hablaba. El servicio militar de aquella época era eso. Ser un asistente de alguien y tener una instrucción militar relativamente buena o no, según el destino que te toque. Y también se decía, la colimba no es la guerra. Bueno, en mi caso también falló ese axioma. Fue duro el incorporarme y cambiar de vida. No porque era un nene de mamá o un nene muy pegado bajo el ala de la madre. Yo tuve bastante tiempo de atorrante en la calle, me crié en la calle con mis amigos, ¿no? No era ni un tipo de mala vida, pero sí con mucha calle, haciendo las travesuras de cualquier joven. Y dejar a mi vieja para irme a la colimba era un poco, bueno, mami, quédate tranquila que voy a cumplir con esta ley y vuelvo, y ya está.
Distinto fue cuando me vinieron a buscar para ir a Malvinas, ¿no? ¿Y cómo te enteraste de la recuperación argentina hacia las islas? Yo estaba bajo bandera, yo no soy de ese grupo de muchachos como yo que estaban ya de baja del servicio activo, del servicio militar y fue reincorporado. No, yo todavía estaba bajo bandera. Esto porque la Armada, el periodo del servicio militar en la Armada eran 14 meses, desde que uno entraba hasta que uno salía. No había bajas intermedias y yo sabía que a los 14 meses iba a reiniciar mi vida normal, como civil. Y justo cuando se cumple un año, toman Malvinas. Tomar Malvinas fue un hecho bastante político importante y también patriótico. Y hagamos la salvedad bien claro de esto. Fue patriótico porque Malvinas es una causa y una gesta que también tiene que ver con la soberanía, con nuestro patrimonio territorial, con un manojo de sentimientos muy profundos a cualquier tipo bien nacido en este suelo. Pero también Malvinas fue dada en un contexto dentro de un gobierno militar, so pretexto de por ahí estirar esa dictadura si se ganaba la guerra, y con intereses que iban más allá del patriotismo que podíamos expresar los que estábamos haciendo el servicio militar o los soldados de aquel momento. ¿Y cómo fue llegar, digamos, al lugar quizás de las islas? Bueno, yo no fui el 2 de abril, el domingo siguiente del 2 de abril era Pascua. Yo tuve un franco en la colimba, yo hice la instrucción en Puerto Belgrano y el destino lo tuve en Río Santiago, en la escuela naval. O sea que yo, Puerto Belgrano es en Bahía Blanca y nosotros nos reíamos porque el chiste era nos fuimos a Bahía, después nos fuimos a Puerto y después terminamos en Río. Nada más que era Bahía Blanca, Puerto Belgrano y Río Santiago. Me pasé ese franco largo de Semana Santa en mi casa con un sabor medio amargo porque se iban precipitando hechos que ya la recuperación del territorio malvinense empezaba a tomar un carácter más serio. Ya empezaba a haber diálogos y posiciones internacionales sobre el tema en cuestión, la cual el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca en las Américas, no funcionaba, la OEA no tenía el peso que tenía, se iba a meter la ONU, dado que Inglaterra pertenecía a la OTAN, y la OTAN era la que iba a disponer de algunas tropas para que viajen al sur, que en ese momento todavía era incierto. Una de las premisas de esa época era cómo van a mover una flota a 14.000 kilómetros para llevarla al confín del hemisferio sur, por estas islas, no debe ser tan importante. Estas islas nos pertenecen y sabemos que por soberanía tenemos derecho sobre ellas. A mí me vinieron a buscar un domingo a la noche, domingo de Pascua, a la noche. El lunes me dieron un pase de Río Santiago al edificio Libertad, al comando mayor de la Armada, y de ahí nos equiparon para zona fría, nos cambiaron el armamento. Yo había hecho toda la colimba con un armamento, un fusil que se llama Garamberetta, muy similar al FAL, y cuando nos fuimos a la guerra nos dieron un FAL. Ya ahí empezaba a sonar rara la cosa, ¿no? Aparte yo era un conscripto de marinería, yo tenía que estar embarcado o tenía que estar en alguna función dentro de un buque o alguna otra función que hace la marina en tierra. Yo no era infante de marina, tenía algún tipo de instrucción, pero había gente más capacitada.
Todo esto que yo empezaba a elaborar, me imagino cómo lo había elaborado mi mamá. Mi mamá estaba de repente despidiendo a un hijo que estaba cumpliendo con el servicio militar, que era con cierto orgullo porque estaba terminando y lo había terminado bien y ya podía empezar a pensar en hacer mi vida. De repente pasa lo de Malvinas y de repente Claudio era uno de los que tenía que marchar a Malvinas. ¿Cuáles fueron tus sentimientos que pasó por la cabeza en esos segundos que sabías que tenías que ir? Cuando se presentaron compañeros míos, porque no había ni oficiales ni suboficiales, en la camioneta que me vino a buscar a la puerta de casa. Yo preguntaba, ¿qué pasa que me vienen a buscar? Si yo siempre voy solo. Me perdí algo, me equivoqué de franco, me vienen a buscar porque tenía que presentarme antes y me olvidé, me confundí. ¿Cuál es el motivo? No me lo querían decir, pero cuando a todo esto vinieron a las 3:30 de la madrugada. Mi mamá preguntaba qué pasa, la perra chumbaba y yo no entendía nada, estaba medio dormido. Yo ya me estaba levantando para empezar a viajar a La Plata, de Vicente López a La Plata. Nada, mi mamá, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Cuando se alejó mi vieja, le pregunté a uno, che, ¿qué es lo que pasa en serio? Yo veía a uno de los 3 que vinieron que estaba muy preocupado, sentado en la camioneta. Digo, ¿qué le pasa al cola que era mucho menos antiguo que yo en la Armada? Dice, no, lo que pasa es que llegó un pase y hay un grupo de la gente en la Escuela Naval y el Liceo Naval que se van de pase a Malvinas. Bueno, yo lo que les pido es que no le digan nada a mi vieja. Yo voy a ver cómo arreglo esto, me termino de vestir y vamos. El sentimiento era, al final, lo que yo sospechaba que podía pasar, en el peor de los casos, está pasando. O sea, era uno yo de los elegidos para ir a Malvinas. Y mi pensamiento fue, justo a mí me pasa esto con esta señora que la tengo que dejar sola acá, con el corazón en la boca, único hijo varón, viviendo con ella, sin su compañero. Mi papá había fallecido hacía ya como casi 8 o 9 años, y la tengo que dejar sola sufriendo la partida de un hijo. Pero como yo te dije que me vinieron a buscar un lunes de madrugada, el lunes me presenté en el edificio Libertad, me dieron esa ropa y los que vivíamos a menos de 50 kilómetros del edificio Libertad, podíamos presentarnos al otro día a las 4 de la mañana. Eso nos lo dijeron a las 4 de la tarde. Yo salí corriendo del comando de la Armada, que está ahí en Retiro, me tomé el tren, me fui a casa y mi vieja contenta, se equivocaron. Digo, no se equivocaron, me tengo que ir mañana, a la mañana, y nada, y te venía a saludar y venía a decirte que te quedes tranquila, que no va a pasar nada, que los ingleses no van a venir. Esto yo elaboraba con cierto coraje, una mentira para hacérsela suave a mi vieja, ¿no? En realidad. Que esto me persiguió durante toda la guerra. Uno sabía que iba a un lugar donde la vida no estaba garantizada, que muchas veces no dependía de uno, y que uno iba a tratar al menos yo me empeñé en tratar de suavizar el golpe anímico por mi vieja sola y por mis amigos y mi familia, de que no sea grande el impacto si a mí me llegaba a pasar algo. Desde ahí en adelante me persiguió toda la guerra eso. Y así que bueno, me presenté al otro día a las 5 de la mañana. Un amigo mío me dijo, en secreto, en casa, porque en casa se convirtió en un desfile de personas que se venían a despedir. Che, Claudio se va a Malvinas, pero vino hoy y se va mañana, si le querés saludar. Y un amigo mío me dijo, ¿vos estás seguro de ir? Y digo, ¿qué querés que haga? Estábamos solos en la cocina y nos mirábamos serios, ¿no? Y mi casa era un despelote de gente, ¿no? Dice, ¿no te irías a Uruguay? Le digo, nada. Y ahí
le dije en ese momento, digo, mirá, si yo no voy, va otro y en mi lugar el que fue no vuelve. ¿Cómo me lo perdono? Desestimé rápidamente la propuesta cómplice y sensata de un amigo. Digo, no, olvídate, no, voy, ¿qué voy a hacer? Cuida a mi vieja, nada más, era lo que le pedía. Así fue como me despedí de casa. Y ya entrando, digamos, a lo que es la guerra, ¿no? El 1 de mayo, ¿qué significó para vos todo ese día? Claro, nosotros... Sí, el 1 de mayo fue un día más que bisagra, fue una de las bisagras. Porque nosotros, después de arribar a Malvinas un martes 13, no cases ni te embarques, bueno, yo llegué un martes 13 también. Y formábamos parte de la dotación del apostadero naval Malvinas, una unidad de la Armada. En todos los puertos militares hay un apostadero. Esa unidad fue creada ya. No había, como Malvinas no estaba dentro de la organización nuestra como Armada, es una unidad que se creó el 2 de abril. Por eso agarraban de apuñados, de colimbas de suboficiales, de oficiales, y fueron construyendo lo que es el apostadero. El apostadero es una unidad que es de logística y que se encarga básicamente de la administración del puerto, ya que el puerto, realmente dicho, de Puerto Argentino, era una unidad militar y había tráfico de barcos militares. Lo que hacíamos era, insisto, tareas de logísticas, siempre con el pensamiento que, bueno, tal vez no vayan a venir, bueno, tal vez se meta la ONU y pare esta guerra, tal vez haya un acuerdo que nosotros nos vamos, pero van a discutir la soberanía de otra manera. Esa era la esperanza nuestra de todos los colimbas en ese sentido. Pero bueno, eso no se dio y fue el 1 de mayo cuando tomamos la mayor de las conciencias, cuando empezaron a caer las primeras bombas o a silbar las primeras bombas y nosotros estábamos en primera persona en ese lugar y donde veíamos a cielo abierto los combates aéreos, donde habíamos empezado también a partir del 1 de mayo a recibir cañoneo naval. Ya la flota inglesa estaba cerca y ya el hostigamiento tanto aéreo como naval empezaba a ser cierto. Todavía no habían desembarcado los ingleses, no habían hecho pie de playa, pero sí ya el hostigamiento de fuego estaba presente. Y ahí es cuando uno toma conciencia que decís, bueno, ya está, llegó el momento, tenés que estar muy atento, tenés que estar muy, muy vivo para cuidarte vos y tratar de sobrevivir a este drama que era la guerra. Y uno empieza cuidándose uno y después entiende que uno se cuida a uno y su compañero de guerra. Todo el mundo tenía un compañero de guerra. Ese compañero de guerra era el que con vos hacía guardia, con vos avanzaba o retrocedía en el terreno en algún tipo de misión que nos daban, y si yo avanzaba él me cubría y si él avanzaba yo lo cubría igual para retroceder. Entonces ya uno se cuidaba por uno y se cuidaba por su pareja de guerra. Pero también en el mismo pelotón donde estábamos nos cuidábamos todos. Empezó de la persona al compañero, al grupo, al pelotón, a la unidad, y empezó a nacer una camaradería, una fraternidad, una hermandad con que la persona que vos tenías al lado, la conozca mucho o poco, de hace mucho tiempo o hace poco tiempo, vos estabas circunstanciado con él y sabías que estábamos los dos en la misma. Y esos riesgos a partir del 1 de mayo eran muy presentes. Y también, esto que yo te digo todo elaborado, con un relato a más de 40 años, en su momento había que catalizarlo rápido. Y por ahí la diferencia de tiempo
para catalizarlo yo o mi compañero, que estábamos en la misma situación, que dormíamos juntos, que compartíamos todo, lo de él era diferente. Entonces vos veías en él o más valor o más miedo, y vos tenías que equiparar las cosas, porque el ruido había empezado y ya no había vuelta atrás. Y haciendo referencia a la camaradería que tenías con tus compañeros, ¿te tocó perder a alguien cercano, a ese vínculo en donde vos te encontrabas? Mira, esto al principio éramos una unidad de logística. Yo perdí dos amigos míos que yo había tenido, muy amigos, en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano, cuando hice la instrucción. De ahí a 1200 tipos nos repartieron. Yo era muy amigo de dos tipos que fueron a parar al crucero, Claudio Grosso y Horacio Zangani. Con mucho tiempo después me enteré que Claudio y Horacio habían sido una de las víctimas, de las 323 víctimas que se fueron en el crucero. Y digo víctimas porque es para aclarar, en una guerra todos somos víctimas. Pero me dolió mucho empezar a saber que yo conocía al tipo que había dejado la vida, por ejemplo, en el crucero y en una forma muy indefensa. Después este grupo, cuando los ingleses hacen pie de playa y empiezan a avanzar desde Darwin hacia la zona de Puerto Argentino, donde estábamos nosotros, esto hace que se corte tanto el tráfico aéreo por el dominio de los cielos que tenían los aviones ingleses y también marítimo. Al estar tan cerca la flota, nosotros ya no recibíamos contacto o provisión alguna, tanto por mar, por agua o por aire. Ya éramos los soldados que estábamos en Malvinas. Toda la fuerza que estaba en Malvinas ya debía depender de sí solas, con la ayuda de la aviación, que les daba lindas palizas. 8 de junio. ¿El llamado bautismo de fuego? El llamado bautismo de fuego fue el 1 de mayo, cuando hubo el primer cruce de fuerzas de la Fuerza Aérea Argentina con la inglesa. Pero el 8 de junio, un 8 de junio, fue el día más negro para la flota. Fue el día que estaban bajando un montón de pertrechos en la zona de Darwin con un cielo 8 octavos. El cielo 8 octavos es que está todo cubierto de nubes y no había plafón para volar o que tenga desempeño en la Fuerza Aérea. Y un avión ve cómo se empiezan a despejar, pide refuerzos, salen varias escuadrillas del continente y atacan justo sobre un desembarco de pertrechos y de tropas que estaban haciendo los ingleses en la zona de Darwin, en la zona de Bahía Agradable. Y fue el peor día de la flota, la pasaron muy mal. Creo que en ese día perdieron alrededor de 5 o 6 barcos y un montón de personal que los agarró justo en la maniobra de desembarco, casi indefensos, y este ataque de la aviación hizo estragos. Pero te decía que primero éramos unidad de logística, pero cuando empiezan a avanzar ellos, reacomodan, por ser los que estábamos y ya no teníamos ayuda salvo de la aviación, a reacomodar las fuerzas para defender Puerto Argentino. Es ahí que a nosotros, que éramos personal de logística, nos dicen, bueno, acá ya no hay más nada que hacer, ustedes van a ocupar una trinchera en la península de Camber. Esto fue el 25 de mayo, yo tuve el orgullo, el honor de izar la bandera en el apostadero naval. Y me acuerdo que estábamos todos contentos porque era una fecha patria y todos decíamos, mirá, hasta dónde tuve que venir para ser abanderado, ¿no? Uno, mirá,
no era nunca abanderado y esta vez sí, qué sé yo, nos consolábamos y nos reíamos. Y es una forma muy mía de tomar estos relatos, con el mayor humor posible a la desgracia que es una guerra. Y bueno, resulta que después de izar la bandera, nos dan la orden de juntar todo el equipo que nos íbamos a Camber. ¿Dónde era Camber? Camber era enfrente de Puerto Argentino, donde había una línea de artillería antiaérea y entre cada pieza, que eran unos 500 metros, faltaba gente para reforzar y con eso cerrar un anillo de defensa a Puerto Argentino. Así que el 25 de mayo pasamos a ser parte de tropa de trinchera. ¿Y en qué momento sentiste mayor peligro? Porque sé que en todo tiempo, pero hubo un momento en que sentiste, digamos, ese mayor peligro de tu vida. Más que peligro, es miedo lo que sentís. Y el veterano de guerra que te cuente que no sintió miedo es porque está loco, digo yo. Si vos estabas allá y no sentías miedo era porque eras una zanahoria. ¿Cómo no vas a tener miedo en el lugar a donde estás en el peor momento? Miedo yo tuve el 1 de mayo, donde a las 4:40 de la mañana fue el primer ataque a Puerto Argentino. Nosotros estábamos ahí y era correr a un refugio sin saber qué pasaba. Era la primera vez que uno escuchaba sentir balas por arriba de la cabeza, ¿no? Bala no, bombardeo por arriba de la cabeza. Y otra situación crítica fue cuando estando en el frente, en esta península de Camber, haciendo esta hilera de defensa, esta línea de defensa, entre el 12 y el 13, no, entre el 13 y el 14 de junio, nos sorprende un intento de desembarco de las SAS. Las SAS son unas fuerzas tipo especiales inglesas. Puerto Argentino estaba al caer ya, maduraba mucho la guerra, que de hecho Puerto Argentino cae el 14 de junio a la mañana, a las 7 de la mañana. Y estas fuerzas especiales quieren hacer una avanzada y una noche antes que caiga Puerto Argentino intentan desembarcar sobre la península e incorporarse a Puerto Argentino para llegar por la retaguardia del enemigo para ellos. Justo en ese momento estaba entrando a la bahía un buque argentino, el almirante Irizar, que estaba señalizado como buque hospital. El buque hospital no puede accionar ningún sistema en el medio de un combate para un lado o para el otro, porque por eso no lo tocan, porque es un buque hospital. La guerra había avanzado mucho, yo te decía que ya era 12, 13 de junio, que en Buenos Aires estaba el Papa, Juan Pablo II, pidiéndonos paz. Y para nosotros era el peor día, o sea, el epílogo de la guerra, los días finales que eran los más duros. Entonces se había acercado este barco para sacar en helicóptero heridos del hospital de Puerto Argentino, heridos argentinos del hospital de Puerto Argentino. Resulta que cubriéndose con este barco buque hospital, 3 botes de goma de las SAS, 3 gomones, intentan hacer ese desembarco. A lo cual no estaba bien lo que estaban haciendo, ellos estaban cubriendo atrás de un buque hospital. El buque no podía hacer nada, no podía avisar nada, pero en la maniobra de fondeo, cuando el barco ya se detiene, cuando empieza a soltar el ancla, todas maniobras que nosotros conocíamos por ser de marina, el buque prende las luces, enfocando al agua, y ilumina todo el espejo de agua. Lo que hizo para nosotros era algo re sencillo. En un espejo de agua, en una noche cerrada, lo que se veía a contraluz eran las 3 figuras de 3 botes, que esos botes cargan entre 8 y 12 personas de estas fuerzas especiales, y lo que hicimos nosotros fue abrir fuego. Pero abrir fuego de una manera casi desesperada y contundente,
porque hasta las antiaéreas bajaron los cañones y tiraban al ras del agua. Eso se trastocó mucho porque entre las bengalas que tiraban y las balas trazantes y un poco el humo y la niebla que había, al apagar el barco las luces, teníamos referencia a donde habíamos visto los botes, pero nosotros no sabíamos si iban a llegar o no. Y sabíamos la diferencia que había entre una tropa como la nuestra y la de ellos. Y lo que sí duró el tiroteo mucho tiempo. No nos enteramos hasta el otro día a la mañana, cuando empezó a amanecer, que encontramos un bote, equipo de radio y armamento. Quiere decir que al enfrentamiento que tuvimos nosotros en toda esa península, que éramos alrededor de unos 60, 70 hombres, contra este grupo de poner entre 30 y 40 hombres que venían en esos botes, un tercio de la tropa se la bajamos, se la vimos disminuida. El chiste nuestro es que nosotros combatimos y no nos rendimos, los hicimos retroceder a ellos. Pero estos son chistes que nos hacemos en los que estuvimos en Camber. Lo que sí sabemos que, gracias a Dios, no entraron, no bajaron y repelimos ese desembarco. En vano, porque, insisto, al otro día, el 14 a la mañana, se rinde Puerto Argentino, cae vencido Puerto Argentino. ¿Y cómo fue, digamos, esa noticia cuando recibiste el cese del fuego? Digamos, ¿cómo te lo tomaste vos? Cintia, linda pregunta, así es. Pero espera, dejemos claro que el otro momento donde tuve mucho miedo fue donde tuve que abrir fuego sobre figuras, contornos sobre el espejo de agua. Ahí llegó un momento que era ellos o nosotros. Para un tipo que nunca había tirado un tiro y de repente empezar a disparar, era romper una barrera. Esa barrera era, vos estás tirando sobre alguien, sí. ¿Y cómo te animaste? Por ahí me cuestiono o me preguntan hay veces. Me animé porque era ellos o nosotros, no había otra. Y volviendo al 1 de mayo, antes que responda la pregunta de la compañera, como ya casi cierre, el otro día del 1 de mayo, el 2 de mayo, ¿no? El movimiento El crucero General Belgrano. ¿Cómo tomó la noticia? ¿Cómo se enteró? Da mucha bronca cuando nos enteramos de eso, da mucha impotencia. Después nos enteramos que se habían ido a pique 323 personas junto con el crucero. Da indignación, te hace dar una especie de coraje o de valor donde vos decís, ahora no me quiero ir de acá, ahora esto quiero que termine de otra manera. Lo mismo, dato con la pregunta de ella, pasa cuando termina el 14 a la mañana. Cualquier ser normal, racional, dice, bueno, terminó esta locura de la guerra, terminó este desastre, yo puedo contar que estoy vivo, que no estoy herido, terminó, festejemos. Y nadie festejaba porque había mucho dolor, mucha indignación y mucha predisposición a que esto no termine. Ahora continuemos hasta que caiga el último. Y esto no es algo general. Yo no puedo decir que todos los veteranos de guerra piensan de esta manera, sino que tanto yo como el grupo mío nos miramos y decíamos, estábamos esperando como locos este día, que termine y que no tengamos bajas en nuestro grupo, en nuestro pelotón. Y llega ese día y estamos con los dientes apretados, estamos indignados y calientes como una pipa. Y vos decís, qué locura, si vos lo que querías era esto, ¿por qué no lo podés aceptar o disfrutar? Cosas que te pasan en esas situaciones extremas. Con tiempo en el medio uno puede, bueno, era un poco de indignación, era un poco de estar jugado, lo pensás con el tiempo. En ese momento no había reparo para nosotros. No queremos que termine así, queremos seguir ahora. Pasó en un gran porcentaje. Y esto pasa por un costado de la valentía de cada uno, del coraje de un grupo o lo bien entrenado que estaba una unidad.
Era indignación, era dignidad por la cual uno se movía, ¿no? Y en el momento en que tuvieron que entregar las armas, Oh, también. muy doloroso. Nosotros, estando en Camber, nos enteramos recién a las 12 del mediodía que había caído Puerto Argentino. O sea, nosotros seguíamos en posición de combate y Puerto Argentino ya había caído, ya había firmado el gobernador Menéndez la rendición. Aparecen 2 comandos nuestros de ejército y, claro, revisando la zona nos ven a todos en posición de combate, en trinchera, esperando a ver qué pasaba. Habíamos ido a investigar qué había pasado con ese bote, si había algún cuerpo, dónde estaban los demás, dónde estaban escondidos, estarán escondidos atrás del barco que todavía seguía fondeado ahí. En ese momento aparecen estos 2 comandos y dicen: muchachos, la guerra terminó. Terminó a las 7 de la mañana, son las 12 y nos mandan a nosotros a revisar esta zona porque ustedes no contestan las radios, están en posición de tiro cuando Argentina ya firmó la rendición. Tienen 2 minutos para desalojar toda esta loma, toda esta península, porque si no la van a bombardear. Y aparte yo veía que estos tipos que eran comandos de ejército, curtidos, nos trataban de chicos, cuando antes era soldado, antes era... Chicos, esto terminó. Nos trataban como si no fuéramos soldados, como dándonos una puerta de que nos calmemos y que rajemos porque estábamos haciendo lío en la posición que estábamos. Nos replegamos a un pequeño puerto que había dentro de la bahía, del otro lado de la bahía. Nos transportan un barco que se llamaba Forrest, un barco pesquero, y una lancha de prefectura. Agarra a estos 50, 60 hombres y los traslada a Puerto Argentino. Era un cruce de la bahía que duraba 20 minutos navegando. Lo peor era que todo el mundo no sabía si, claro, volver tropas armadas y predispuestas a disparar, no íbamos a ser atacados. Entonces, esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida, porque había que llegar a puerto, y ya arrimándonos a puerto veíamos que Puerto Argentino estaba rodeado, había muchas tropas que se habían replegado del frente, ya estaban en posición de reagrupamiento, y el puerto era uno de los puntos de reunión de todas las tropas que venían de combatir en diferentes posiciones, tanto de artillería como de caballería blindada, infantes, todos se replegaban al puerto. Eso pasó durante todo el 14 y el 15 a la mañana nosotros ahí estábamos mezclados con tropas inglesas. Estábamos todos armados en el puerto, replegados, con mucha bronca, con mucho veneno. Nos habían tocado el orgullo, la dignidad, habían caído compañeros nuestros, no en el caso mío, pero sí en el de otras unidades. Venían de combatir 2 o 3 días dentro del barro y había comandos ingleses, boinas rojas, que eran paracaidistas ingleses, que se metían entre las tropas argentinas a revisar cómo iba a seguir esto de la rendición. Y había mucha bronca enfrentarse con un tipo armado y vos armado con un cese del fuego. Y había, insisto, mucho olor a que esto en cualquier momento se pudre de nuevo, ¿no? Los oficiales nuestros nos mandaban a que nos metamos en los galpones del puerto, no estén afuera armados, que puede haber conflicto, muchachos ayúdennos, esperen que esto termine bien, la guerra terminó, por favor, nos pedían por favor porque la gente venía muy acelerada. ¿Y los ingleses supieron manejar la situación? Porque en maltrato, en algo... No me olvido más un grupo de correntinos que este oficial, 2 oficiales, ninguno de los 2 hablaba castellano, español, y les gritaban a un grupo de correntinos. La barbaridad de que le contestaban los correntinos a los gritos más que los ingleses. Y nosotros nos causaba gracia
esto se pudre en cualquier momento, porque estos muchachos decían, pero ¿qué me gritás, gringo, de barbaridades? Y resistían a que estos tipos le den órdenes. ¿Quiénes sos vos? Y los oficiales de ese grupo calmando a los soldados de ellos para que no reaccionen ante estos gritos de los tipos. El 15 a la mañana se conviene que se abandone el puerto, todas las tropas ahí reunidas abandonen el puerto y marchemos por un camino a una península que era donde estaba el aeropuerto de Puerto Argentino. Ese aeropuerto que había sido bombardeado en su momento, donde había línea de defensa, donde hasta el último Hércules llegó ahí, hasta antes del final, hasta cuando se pudo. Es una península que está rodeada de agua. Imagínense que era una península grande y esta península sirvió como de campo de concentración. Marchar a caballo del camino, por cada banquina, fila de soldados, por unidad, por fuerza, donde pasábamos una tranquera y nos desarmaban. O sea, ahí pasábamos a ser prisioneros de guerra. Esto pasó el martes 15. Después de esa tranquera, vos te quedabas sin tu sable y bayoneta, sin tu fusil, sin tu pistola, sin tus granadas, nada. Lo que tenías era el equipo y algún poncho que te pudiste llevar, porque no sabíamos a dónde íbamos, pero sí sabíamos que el aeropuerto íbamos a estar concentrados ahí como si fuera un campo de concentración, una prisión de guerra, esperando que se firme algún tratado para devolver los prisioneros que estaban en esa península. Ahí estamos el 15, el 16, el 17, recién el 19 se firma un acuerdo, 18-19, donde se empezaban a devolver los prisioneros. Algunas unidades volvían caminando por este camino y se embarcaban en los muelles del puerto de barcos ingleses. En el caso mío puntual, me sacan con un helicóptero y me llevan a un buque argentino, el Bahía Paraíso. Ese es el barco que me trajo a mí al continente. Otro grupo de soldados vinieron en buques ingleses, a Puerto Madryn, a Río Gallego, pero bueno, yo llegué a un puerto que era en Santa Cruz, vecino al puerto de Santa Cruz, Punta Quilla, en un barco argentino, en un barco hospital argentino había dos barcos hospitales, el Irizar, como te dije, y el Bahía Paraíso. Yo volví en el Bahía Paraíso. Esta pregunta tal vez puede ser, me puede contestar o no, pero hay quienes se quedaron atrás, digamos, ¿no? En ese lugar. ¿Cómo vio usted, digamos, el tratamiento de los cuerpos de los caídos? ¿Cómo lo vio? ¿Tuvo en algún momento que ayudar a otros a enterrar cuerpos de sus compañeros? Sí, no. ¿Cómo fue el tratamiento, digamos? Si usted está de acuerdo con eso, ¿cómo se trató, digamos, a los que quedaron ahí, a los cuerpos? No me tocó a mí en persona enterrar cuerpos, sí a compañeros míos, a ayudar a enterrar algunos cuerpos dado el último combate. O sea que no todos nos fuimos a este campo de concentración, sino que algunos lo retuvieron para acercar los cuerpos, o por lo menos juntarlos, donde habían sido los últimos combates, en defensa de la toma de Puerto Argentino. No puedo decir mucho de lo que me contaron, yo no estuve ahí en ese momento o en persona, de lo que me contaron había mucho respeto sobre los cuerpos, donde hubo entierros previos, se le rendían honores militares y después se designó un lugar cerca de Darwin, o sea, se sacó todos los cuerpos para el lado del oeste, otros 30 kilómetros para el lado del suroeste, y ahí se localizó el primer cementerio. Y hasta ahí no tengo quejas de veteranos de guerra que me contaron que estuvieron en eso sobre el tratamiento. Yo mentiría si doy una opinión personal o particular. Pero sé que ese no fue el lugar. Los pobladores de Darwin se quejaron y trasladaron todo el cementerio a otro lugar,
que es donde se encuentra hoy el cementerio de Darwin. Un cementerio que costó bastante tiempo poder mantenerlo como está ahora. Hubo un aporte importante y muchas gestiones de la Cruz Roja para que tengamos un cementerio ahí. Nosotros creemos, los veteranos, primero creemos que los únicos héroes de todo este lío son los que están ahí, o los que están en el mar. Nosotros no nos autotitulamos héroes, no nos gusta. Cuando nos dicen héroes, nosotros devolvemos que nosotros no somos héroes. Héroes son los que quedaron ahí, o en el fondo del mar, cuando hundieron el crucero, o los pilotos cuando eran derribados. Creo que tuvieron un buen tratamiento. Y esto se engrandece cuando sale la campaña de la identificación de los cuerpos. Porque estamos hablando de un mismo tema a lo largo de 40 años. Primero el entierro con honores, después la ubicación de un cementerio, después el traslado, después el mejoramiento del lugar del cementerio, después empezaron los viajes de la Cruz Roja y de ONG donde llevaban a los familiares, donde había vuelos permitidos por horas, llegaba un avión o dos aviones de aerolíneas, se encargaban unos micros, se viajaba al cementerio, se estaba un par de horas con las tumbas que estaban reconocidas y se volvía y el avión volvía a hacer la vuelta. Después pasó esto de la identificación de los cuerpos, que bienvenido sea. Tener un hijo o un hermano o un esposo desaparecido y no saber dónde está es durísimo. Y esto ayudó mucho al interior de este gran dolor, que es la pérdida de un ser humano en este tipo de cosas. Y también, por sobre todas las cosas, yo tuve la oportunidad de volver en el 2008, con un compañero. Éramos 4 veteranos en casa, cenando, y uno dice, ¿volvías a Malvinas vos? Uno dice, no, yo ni loco, yo esa plata me la gasto en el Caribe, bailando. Y vos, no, yo no estoy preparado para volver. Yo a mí me tengo miedo que a mí me afecte. Todavía estoy en tratamiento y esto era cuando iban 20 y pico de años, ¿no? Por eso te digo que son diferentes momentos en 40 años. Y uno me pregunta, que convocaba al viaje, digo, yo voy con vos. Habíamos todos juntos a trinchera de por medio, ¿no? Yo estaba acá, a 7 metros estaba él. Digo, si va Juanjo, vamos juntos. Así es que en el 2008, diciembre del 2008, creo, vuelvo a Malvinas. Y bueno, para mí fue cerrar un ciclo. Recomiendo a los veteranos que no se animan a volver a Malvinas, porque la vuelta a ese lugar te provoca cierto cierre. Nosotros éramos 3, Juanjo, Oscar y Claudio. Y yo conocía a Juanjo y Juanjo a Claudio. Yo no lo conocía a Oscar. Y él lo conocía porque era de Ituzaingó. Entonces, pero yo vivía en Vicente López, yo lo conocía de la guerra, pero a él no. Y Oscar, me acuerdo que cuando hicimos una escala camino a Malvinas, que hay que ir a Río Gallegos, y el segundo sábado del mes viene un avión de LAN Chile, de LAN, que hace Punta Arenas, Río Gallegos, Momplissen, que es la base donde bajás, y el segundo sábado del mes hace Momplissen, Río Gallegos, Punta Arenas, Santiago. O sea, es que si vos querés salir del territorio nacional a Malvinas, tenés que ir el segundo sábado del mes, esperar el vuelo de LAN que te lleva a Malvinas. Quedarte una semana, porque el próximo vuelo de LAN es el sábado siguiente. Con esta escala que hicimos en Río Gallegos, yo veía que Oscar parábamos en un kiosco y compraba alfajores, y compraba galletitas. Y yo le digo a Juanjo,
¿qué le pasa a Oscar? Me dice, no, Dios es comprador compulsivo, vamos a un hotel nosotros. Me dice, qué sé yo, no sé. Y cuando lo vi comprar sopas deshidratadas, digo, negro, Coco le decíamos, Coco, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Yo no te conozco, pero ¿por qué estás comprando esto? Si no vamos a la guerra, vamos a volver a estar en un lugar donde estuvimos hace 26 años. La verdad que tenés razón, ¿para qué estoy comprando esto? Decía, pero inconscientemente él se equipaba como si fuera a la guerra. Así que bueno, con Coco y con Juanjo volvimos a Malvinas. Visitamos el cementerio y es un lugar duro, por lo frío, por lo desolado, por el silencio que hay, por tratarse de la solemnidad que impone ese lugar y por el sentimiento que le pone cada uno, ¿no? Digamos, el aroma, es como que volviste a... Es algo muy particular, no se escuchan voces, solo el viento. Es un lugar muy apartado. La gente de Darwin que corrió el cementerio era para que no se vea del pueblo el cementerio. Y la cruz de mármol que hay tenía, creo que como 20 metros de altura. Y una de las cosas, de las condiciones que puso el pueblo de Darwin es que bajen la cruz, que no se vea del pueblo de Darwin. La cruz creo que tiene ahora 4 metros, 5 metros. Pero bueno, es un lugar muy solo. Está rodeado de pequeños montes con un espejo de agua atrás. Y bueno, es un lugar para nosotros muy solemne. ¿El frío te hizo recordar aquellos días que pasaste en ese lugar? ¿Cómo? El frío, digamos, volviste cuando estuviste ahí, cuando regresaste. Nosotros en plena guerra llegamos a estar, nos dijeron, o nos enteramos después, con 18 grados bajo cero. Que voy a decir, no sé cómo lo pude soportar. Pero uno cree que a los 20 años, yo cumplí 20 años allá, en Malvinas. A los 20 años uno puede todo. Y creo que hoy no, hoy hace frío y prendo la estufa, ¿no? Y ya pasó esa historia. Pero sí, qué sé yo, comparar en este viaje lo que era eso. Yo, por ejemplo, cuando llegamos, el vuelo llegó a la mañana, era la mañana, llegamos al mediodía y cuando nos acomodamos en unas cabañas que estaban vecinas al aeropuerto, yo tenía enfrente a la bahía, veía que, qué sé yo, que a 5.000, 4.000 metros enfrente estaba la bahía, o cruzando la bahía, la península donde yo había combatido. Y yo estaba tomando mate con yerba rosamonte en Bermudas, en un banco diciendo, mañana voy a ir ahí, pero mirá cómo estás ahora y mirá cuando estuviste ahí hace tanto tiempo, cómo estabas. Te empieza a hacer un parangón de todas las cosas que uno empieza a focalizar que esto ya pasó. Lo que, por ejemplo, soy de contar cosas simpáticas, no sé si cómicas, pero nosotros a la noche, una semana ahí, llega un momento que no sabes a dónde ir. Nos encontramos con 2 muchachos de Lobos que también hacían el mismo viaje y compartimos las excursiones, vamos acá, vamos allá. Nosotros habíamos alquilado una camioneta, che, vamos allá a donde se produjo tal combate, vamos con ustedes. Entonces medio nos juntamos para caminar juntos. Pero la noche a las 7, encima yo fui en diciembre y los días son muy largos en esa época. A las 11 de la noche, casi de día, cierran todos los bares, los pubs que hay. Y ellos cenan a las 6 de la tarde. Y uno tenía que comer a esa hora porque yo se quedaba sin comer. Y después tenía 5 horas para decir qué hacemos. Entonces íbamos a los pubs. Que nosotros íbamos, éramos 5 y siempre había un auto de policía afuera. Entonces decíamos, nos están cuidando. Y otro decía, nos están siguiendo. Y digo, bueno, dejalo que se muera de frío, nosotros vamos a tomar cerveza, ¿sabes? El truco fue que en uno de esos pubs había soldados de la base. Soldados
en el año 2008 de la base de Mount Pleasant, que estos tipos tenían una diferencia de edad con nosotros muy grande. Nosotros teníamos 45, 50 años y estos tipos tenían 22, 23. Éramos como nosotros. Entonces había un billar que nos invitan a jugar, a poner media libra, y si vos te vendías 3 veces, salías. Eran 2 equipos de 4 jugadores. El que se vendía, salía. La cuestión es que fuimos quedando eliminados. Yo fui uno de los que quedé eliminado y Coco, Oscar, se queda con otro inglés para disputar el pozo de plata. Mi humor me caracterizaba para acercarme a Juanjo y decirle, Coco, ¿cómo te va a ganar un inglés? ¿A vos te parece? Y Coco estaba endiablado, no quería perder, se concentraba en cada tiro. Él estaba reviviendo el conflicto en una mesa de billar, ¿sabes? Hasta que Coco perdió. Entonces yo me acerco rápido y le digo, Coco, mentira, te estaba cargando. Estos tipos están acá en la base y están mucho más tranquilos que lo que estábamos nosotros en el 82. Estos tipos, si estuvieran en Afganistán o en Irak o en Kuwait, tendrían en ese momento, la guerra de Kuwait, tendrían un susto bárbaro. ¿Sabes qué vidas se pasan acá? Aparte, insisto, vos sos un veterano de guerra de casi 50 años. Estos tipos no saben nada, son pibes jóvenes. Y Coco me miraba y me decía, vos no podés ser tan malo conmigo. Me diste manija todo este tiempo y ahora querés que yo no me pelee. Y ¿por qué te vas a pelear? Acto seguido vienen estos soldados, se enteran que nosotros, ya sabían, pero se dan a conocer que eran soldados y que sabían que el otro era soldado, y nos invitan a compartir el pozo con cervezas. Gastaron toda la plata en cerveza y nos quedamos charlando a media lengua, que también, vale aclarar, que a mí en lo personal no me interesa tener relación con un soldado inglés, pero en lo personal, yo fundamento mi posición. Hay compañeros míos que no, que les gusta fraternizar y que vos a dónde combatiste, o vos fuiste paracaidista y vos a dónde te tiraste y vos a dónde estabas. Y en realidad yo digo que esa confraternización que hacen entre un tipo que peleó contra vos y vos contra él hace 40 años, la dejo para los cuadros militares, para los suboficiales, para los oficiales, que eran 2 profesionales que se enfrentaron y uno ganó y uno perdió. A mí, que yo no era profesional, era colimba, a mí me movió el sentimiento Malvinas. Y un sentimiento que yo decía, me tocó ir a la guerra, qué bronca, ¿por qué no le tocó a otro? Justo a mí, hasta que después me hace el crack la cabeza debido a los miedos que tuve y terminamos creyéndonos que esto no tenía que parar nunca, equivocados. Pero yo no tengo por qué fraternizar con un tipo que me quería matar. No, pero vos tenés que entender que el tipo estaba, sí, está bien, pero eso entendelo vos, que vos estudiaste y te preparaste para ir a matar gente. Yo no. Así que yo no quiero ningún tipo de amistad entiéndame, le digo a mis amigos, con un soldado inglés porque no soy profesional. Yo era un ciudadano que me gustaban los Beatles, me gustaban los Rolling Stones. Y más de ahí no. Ahora, un tipo que me tiró un tiro y que se organizaron para matarme, no los perdono nada porque yo no tengo esa profesión de militar. Esto está dividido, esto yo lo discuto entre pares. Hay pibes que dicen, sí, no, está bien, ¿y por qué? Ellos estaban igual que nosotros. No, ellos no estaban igual. Ellos eran todos profesionales, nosotros no. Defiendo esa posición como gato panza arriba, porque es muy particular mía, ¿no? Sí, a mente de cómo había salido que ese grupo tenía como todavía esa sangre caliente para seguir combatiendo y se terminó todo ahí. Ahora regresando, ¿no? Vamos y venimos. El momento en cuando vos regresaste a tu casa, ¿cómo fue el recibimiento en tu hogar? ¿Cómo te esperaban? La parte del regreso fue cuando firman ese famoso tratado de devolución de prisioneros. Como te dije, a mí por circunstancias
Me sacan con los heridos, porque yo estando prisionero, te lo cuento ya que estoy, ¿no? Es algo bastante particular. Yo no sentía las piernas estando prisionero. Y una noche nevaba y nosotros habíamos hecho unas cobijas en las ruinas de la torre de control del aeropuerto para ponernos a un reparo, porque llovía, nevaba, granizaba, salía el sol, había viento, bueno, un clima jodido, ya 20 de junio casi, entrado junio. Entonces le digo, no siento las piernas, bueno, vamos a caminar, me dice Juanjo, este amigo con el que yo volví a Malvinas. Imagínense que era un campo oscuro y que la iluminación eran 4 o 5 fogatas para casi 3.000 y pico de tipos. Y que la alimentación era una vez por día con cocinas que nos dejaron pasar del ejército y de la marina, eran 3 cocinas, entre medio de las 3 cocinas gente viviendo a los alrededores. Nos pasamos una semana, ahí 5 días, como prisionero de guerra, y comiendo de estas cocinas. Esa noche oscura, digo, che, no siento las piernas, vamos a caminar. Salimos a caminar y pasan un grupo de muchachos de ejército, de colimba de ejército, y nos dicen, ¿tienen un jarro ustedes? Porque al lado de esa fogata hay una gente de ejército que tiene leche, entonces pueden tomar algo caliente. Gracias. Conseguimos un jarro, ni Juanjo ni yo teníamos pastillas potabilizadoras del agua. ¿Y qué le ponemos? Primero donde sacamos el agua, ya conseguimos el jarro. Y en vez de sacar agua de los charcos que estaban congelados, rompías el hielo y sacabas agua de ahí, de noche cerrado, con la luz de esta fogata, grandes fogatas. Digo, escúchame, vamos a sacar agua de acá, que era un caño de desagüe que bajaba de la terraza del aeropuerto. Digo, y este agua va a estar más limpia que esta y por lo menos no vamos a tomar barro. Bueno, dale, juntamos agua ahí, calentamos el agua, conectamos a la gente esta de ejército, nos dieron 2 cucharadas de leche, hasta conseguimos azúcar, la calentamos, qué sé yo, entonces cuando podíamos tocar el jarro, yo tomo y digo, está caliente, le paso el jarro a Juanjo. Juanjo toma y dice, sí, pero esto tiene olor a pis. Digo, vos estás loco. Y digo, mira, tendrá olor a pis, pero yo me lo tomo porque yo no siento las piernas, ¿no? Bueno, dale, me lo tomé y en realidad eso tenía pis, porque después nos enteramos que de esa terraza había gente viviendo que salía a hacer pis y nosotros lo que juntamos fue líquido limpio, pero contaminado con pis. Esto es lo que me provoca a mí a las 6 horas, es una infección intestinal, vomitaba, descompuesto, medio fusilado, no me podía tener en pie. Es el momento que donde dicen se firma el tratado, entregamos los prisioneros. Cuando me dicen de ir a formar para caminar hasta Puerto Argentino, me vienen a buscar 2 oficiales y me dicen, ¿qué te pasa? No puedo caminar. Tomé algo anoche, me llevan con los pies arrastrando así, hasta el medio de la pista, viene un helicóptero y me saca. Digo, pucha, yo no veo más a la gente que estuvo conmigo, me sacaron con los heridos, con los tullidos, decía yo. Fracturados, heridos en la cabeza, o sea, con heridas leves me sacaron a mí porque yo no podía estar parado. Como de marina éramos 40 colimbas, en 2 viajes de helicóptero nos sacan a todos. Recuerdo que levantan el helicóptero y yo vi la mayor cantidad de barcos que vi en mi vida, uno al lado del otro, en todas las inmediaciones de la bahía de Puerto Argentino. Era toda la flota que se arrimó, la que estaba desperdigada, la que vos no veías. En 5 días estaban todos ahí al lado. Llego al barco, me dan una inyección, me dan 2 pastillas, que no coma nada. Esta pastilla tomás 2 cada 2 horas y después esta pastilla la tomás cada 8 y no pruebes bocado. Lo que tenés es una infección estomacal, intestinal de la gran 7. No te vas a morir, pero no tenés que comer nada. Bueno, ahí empezó la vuelta. Me reencuentro con los compañeros en el barco. Llegamos a un puerto que es Punta Quilla, cerca a Santa Cruz, vecino del puerto de Santa Cruz. De ahí bajamos, después de un día de navegar con un mar 8 muy agitado. El barco venía
con un montón de gente. Imagínate que era gente que no comía, hacía un montón de tiempo, parejito. Y llegabas a un barco donde te hacían bañar con agua caliente, te obligaban a bañarte con agua caliente, y te decían, el comedor está abierto las 24 horas. Lo que quieran comer, van y lo comen. Rancho, para nosotros era el comedor. Hay rancho las 24 horas. Yo no podía comer nada. Pero la gente que venía con hambre, claro, comía de más. Zarpó el barco, una marejada terrible, el barco con gente que nunca había navegado. El barco ese era un escándalo, todo el mundo descompuesto, vomitando por todos lados, hasta que llegamos a puerto. En puerto nos dimos cuenta que estaban todos más heridos de como habían subido, porque estaban todos destruidos. Y en ese barco viajaban 1000 y pico de tipos. De tripulantes eran 300, el resto eran gente que traían de vuelta, pero todos descompuestos por lo mal que le habíamos pasado en el viaje. La jactancia mía era que no que yo era un gran navegante, sino que como no había podido comer, estaba mejor que otros. Llegamos, de ahí nos llevan a una pista en el medio de la Patagonia, una calle asfaltada en el medio de las montañas, un vuelo a Bahía Blanca, a Comandante Espora, una base aeronaval, y de ahí a Ezeiza. En Ezeiza nos recibe a nuestro grupo un contraalmirante, nos felicita porque había llegado a oídos de él que nosotros habíamos entregado rotas las armas que teníamos cada uno. ¿Recuerdan la tranquera esa? Bueno, el truco entre nosotros era poner el sable bayoneta clavado entre dos piedras, patearlo, romperlo, pues es acerado. Si lo pateás seco, lo rompés, no lo doblás, y ponerlo en la funda, entregar la mitad del sable bayoneta. Y al FAL lo abríamos y le sacábamos lo que se llamaba la colita de ratón, que es el dispositivo por el cual el arma se carga y se descarga permanentemente, y con eso, como eso era precisión, el arma no servía más. Y esta manera de canalizar de no ser indignos, era, mira, le entregamos las armas rotas, pero eso fue entre nosotros. El tipo se enteró y en Ezeiza nos agradece, nos felicita y nos dice que, bueno, que vayamos para el edificio Libertad, que podemos empezar a concretar el camino a casa. Nos llevan al edificio Libertad, nos hacen firmar una declaración jurada. Claro, yo me fui del edificio Libertad con un armamento, volví sin él. Y entonces cada colimba, cada persona tenía que firmar una declaración jurada del extravío del armamento. Que era una cuestión muy técnica, muy legal. ¿Dónde están las armas que faltan de acá? Sí, mira, acá tengo una declaración jurada que se la dimos a él se fue a la guerra y la perdió en la guerra. Nos hicieron firmar eso, nos dieron de comer y nos dijeron que hay micros para zona norte, zona sur, zona oeste, que nos iban a estar esperando en la playa. 5 micros. Éramos poca gente en realidad. Insisto, 60 personas el grupo. Me encuentro con un soldado, yo era soldado viejo, me encuentro con otro soldado viejo. ¿Volviste de Malvinas? Sí, estoy llegando. Qué suerte que zafaste. Bueno, sí. Me dice, qué emoción, ¿no? Yo él lo había visto en Bahía Blanca, hacía un año atrás. Y habíamos sido medio compinche y por eso este pibe se acordaba de mí, que al estar de guardia en el edificio Libertad, me cruza y me conoce. Me dice, ¿qué puedo hacer por vos? Claro, yo venía fusiletti, ¿no? Digo, necesito un teléfono. ¿Por qué? Porque hace más de, qué sé yo, un mes y medio que no sé nada de mi familia. Yo, entre que se cortó el puente aéreo y el tráfico naval y me fui al frente, a primera línea, no teníamos correo, no teníamos nada ahí. Y yo ahí había despachado la última carta cuando me fui al frente, que siempre mi intención con mi vieja era decirle, no pasa nada, los ingleses no vienen, o vinieron, pero están lejos. Yo le había escrito, qué sé yo, 5, 6, 7 cartas a mi vieja,
que todas iban llegando con cierta periodicidad, pero siempre tranquilizando. Esa última carta que escribo es, mira, te cuento toda la verdad porque no sé si de esta salgo vivo. Esa carta que escribí nunca llegó, menos mal. Nunca llegó. Esperá que me perdí, que por dónde estaba ahora. Entonces hace un mes y medio que la gente no sabe nada de mí, mi familia no sabe nada de mí. Me dice, bueno, mira, acá están todos los teléfonos pinchados, pero vení, yo te abro una oficina, hablas por teléfono, no hables más de 20 segundos porque te vienen a buscar. Y salí corriendo porque te vienen a buscar. Mi pareja de guerra, yo soy de Vicente López, del partido de Vicente López, y soy de Florida. Mi pareja de guerra era de Olivos, vecinos de 20 cuadras. Nosotros por carta le habíamos establecido que nuestras madres se hablen. Hoy me llegó carta de Claudio y me cuenta que Osvaldo está bien. Cuando recibía carta a la mamá de Osvaldo, hoy recibí carta de Osvaldo, me dijo que te llame que Claudio está bien. Nos garantizábamos que de 2 cartas por lo menos llegaba una, el otro se enteraba. Entonces yo, con Osvaldo, que era mi pareja, teníamos comunicada hacia la gente. Llamo a mi casa, 1:30 de la mañana del 21 de junio, había sido el Día del Padre, el 20 de junio. Digo, hola, mami, mi vieja casi se muere del susto. Digo, espera, escúchame, ¿dónde estás? Mira, estoy en el edificio de Libertad, ya estoy yendo para casa, estoy bien, en 1 hora, 1:30 estoy en casa. Avísale a la mamá de Osvaldo. Bueno, querido, nada más, mami, chau, después nos vemos. Corté, textual como me dijo el otro soldado viejo, rajá porque te vienen a buscar. Nos vamos a los micros, me bajo en Puente Saavedra, Panamericana, General Paz y Cabildo, que es cerca de mi casa. Ahí está Vicente López, ahí empieza. Me tomo un taxi. Como éramos 5 los que bajamos ahí en Puente Saavedra, había un solo taxi y 4 entraron en uno. 1 adelante, 3 atrás y yo me quedé solo porque era el que vivía más cerca de esa zona. Estos se van en el taxi saludándome y cargándome porque yo me quedaba vestido de verde en Puente Saavedra a las 2 de la mañana y toda la gente te miraba, ¿no? Y nosotros decíamos, uy, la puta, nos van a venir a preguntar cosas, ¿no? Y nosotros queríamos llegar a casa. Bueno, resulta que cuando mi vieja llama a la mamá de Osvaldo y le cuenta, están viniendo los chicos, vamos para allá, también a las 2 de la mañana, a los 5 minutos la mamá de Osvaldo la llama a mi vieja, así, ¿por qué no llamó Osvaldo? Mira, no sé, le dice, me llamó Claudio que están viniendo, que están bien, pero ¿por qué no me llamó mi hijo a mí? Volvía el hijo y no sabían si estaba bien y por qué había llamado a Claudio y no llamó Osvaldo. Algo durísimo, que tardaron 2 horas en resolverlo. Osvaldo iba en el primer taxi, yo me quedé esperando al segundo, llegué a casa y mi vieja llamó a todo el mundo, viene Claudio, viene Claudio, viene Claudio. Se juntaron vecinos, amigos, amigas, familia, todos a las 2 de la mañana en la puerta de mi casa esperando que venga yo de la guerra. Que algo muy cómico cuento yo siempre, porque yo, el tachero me pregunta, ¿venís de Malvinas? Digo, sí. Me dice, ¿pero estuviste en la guerra? Digo, ¿te podés creer que yo vengo vestido así disfrazado? No, entendeme, está bien. Bueno, me dejó en casa y claro, para mí era reencontrarme con todos mis afectos. La que primero me ataja es mi mamá, nos abrazamos, lloramos un tiempo ahí, nos abrazamos mucho, muy fuerte. La vieja tenía el hijo de vuelta. A mí se me había alisado el mundo, ¿no? Es algo muy jodido, pero vos te pones en segunda posición. La vieja no perdió al hijo, no es que yo me moría, la vieja no perdió al hijo. Y después yo entré a mirar así, ¿no? Y como les vengo contando que yo elijo las partes cómicas, yo veía que había gente con tapado de piel, las mujeres y los hombres con sobre todo, porque era junio. A las mujeres se le veía el camisón
abajo el tapado de piel y a los hombres en pijama. Y yo decía, qué loco esto. Yo lo veía, digo, ¿y a quién se lo cuento? Esto pues es una locura lo que estaba pasando. Pero bueno, recibí el afecto de todos y esa fue mi vuelta a casa. A Osvaldo le pasó lo mismo. Lo esperaba toda la familia, todos los amigos. Y los tres que estaban en el taxi junto con Osvaldo, que eran de San Isidro, Acasuso, San Isidro y San Fernando, que hacían todo el viaje como el escolar, bajando gente del taxi. Claro, se bajaron estos tres y se abrazaban con todo el mundo. Y uno dijo, vámonos, que yo todavía no llegué a mi casa y nos seguimos nosotros. A mí no me espera nadie, yo no pude avisar, ¿no? Así que, entre dramas y anécdotas graciosas, que les llamo yo, fue mi vuelta a casa. Si me quedó alguna secuela de la guerra. Claro. Mirá, los veteranos muchas veces negamos de que algunos volvimos con marcas en el cuerpo, otros con marcas psíquicas, y algunos decimos que negamos que tengamos algún problema en la posguerra porque creemos que lo superamos. Lo que dicen los profesionales de la salud mental, dicen que todo aquel que pasó por una extrema situación, como es una guerra, alguna secuela tiene, algún grado de lo que ellos llaman estrés postraumático. Sabemos que lo tenemos, pero creo que en 40 años es mucho tiempo. Y 40 años, yo nunca me voy a olvidar lo que viví en Malvinas. Antes de Malvinas, durante Malvinas y en la posguerra. Otro tema duro también ahí. Pero yo aprendí a vivir en paralelo. Esto es Malvinas y esta es mi vida. Y si se cruzan, trataremos de que hagan así, pero aprendí a vivir en paralelo. Nunca dejo que un choque, un conflicto que yo tenga en mi vida, de mi persona, de mi ser, sea por Malvinas. Por ahí lo es, pero yo trato de evitarlo. Así que creo que secuelas los veteranos sí tendremos todos. Unos más, otros menos, otros más evidentes. Pero de una guerra, yo siempre digo que a una guerra la única premisa es entrar caminando y salir caminando. Pero a veces salir caminando no te garantiza que estés bien. Camina nada más. ¿Y cómo volviendo al pasado, cómo vivió el Mundial 86, ese partido de cuarto de final de la sorpresa? Eran tiempos jodidos para nosotros. Nosotros, durante la posguerra, el universo de veteranos, sufrimos en toda la posguerra casi 400 y pico de suicidios. Y eran temas jodidos, eran temas donde nacía la democracia, se apagaba lo que era la autoridad militar, y para apagar esa autoridad militar, para sacarla o erradicarla del poder, también se tapaba y se escondía Malvinas. Nosotros éramos parte de eso. Y yo puedo putear mucho tiempo a Alfonsín, puedo putear mucho tiempo a Menem, que nunca nos ayudaron tanto. Siempre fuimos una carga en la posguerra nosotros. Otros países por ahí están acostumbrados porque tienen más conflictos, son más habituados a tener conflictos más seguidos. Nosotros, imagínate que cuando a mí me dan la baja de la colimba, me la dan en agosto, 16 de agosto del año 82. Yo había regresado el continente, había vuelto el 20 de junio, 21 de junio. En agosto me dan la baja, me despiden y yo me tenía que ir a atender, si tenía algún problema, a un hospital público. Y en el hospital público, ¿quién me iba a atender de los dolores o de las afecciones psicológicas o psíquicas que yo podía tener? Mucho tiempo, había algunos especialistas, pero ¿dónde estaban? Estaban en los hospitales militares, en el hospital naval, en el hospital militar central, pero el personal de cuadro que quedó bajo bandera, porque era su trabajo,
se atendía ahí. Nosotros lo que éramos ciudadanos y nos dieron la baja, no pertenecés más a la Fuerza Armada, sos civil, ¿a dónde voy a atenderme? ¿Quién atiende esto? Y nosotros no teníamos ganas de ir a estos hospitales, con la bronca que había habido en muchos casos, atendernos de los pocos especialistas que había. Años 83, 84, 85, se empezaron a producir una gran cantidad de suicidios que no pararon hasta hace muy poco y todavía lo sigue habiendo. Con el tiempo después nos dieron PAMI. Menem nos dio una pensión, teníamos el grado de indigentes. Como no había ley para darnos una pensión, en realidad este otorgamiento de esta pensión graciable como un indigente nos hacía tener derecho al PAMI. Ahora resulta que, estamos hablando de Menem, 10 años después de la guerra, resulta que yo podía atenderme, después de 10 años, pero me atendía con el mismo médico que atendía a mi abuelo que tenía 85 años, a mi tía abuela que tenía 79 y a mi vecino don Cacho que tenía 80. Y yo le iba a ir con un problema de ¿qué sabe este tipo? ¿Qué me va a atender a mí? Continuaban durante esta época nefasta para nosotros los suicidios. Había gente que no tenía contención. Se preguntaban por qué hay veteranos de guerra que venden diarios en el tren. ¿Y por qué hay veteranos de guerra que están en los semáforos pidiendo limosna o vendiendo bolsas de basura o medias? No había laburo. Tomar un veterano de guerra en la posguerra era un problemón, porque vos no sabías cómo estaba este tipo. Si este tipo no le hicieron una revisación cuando volvió de la guerra o cuando le dieron la baja. Entonces sí, yo te quiero dar trabajo, sí, pero te comprabas un problema si le dabas trabajo, vos siendo sensible con un patriota, como patriota, le dabas trabajo, pero vos te podías ganar un problema. Esto pasó en la posguerra. Y dentro de lo que pasó, que vos preguntabas sobre el Mundial, y sí, yo quiero ganar la Inglaterra, pero como siente Claudio, en lo personal, yo quiero ganar la Inglaterra todos los días y hacerle goles con la mano, en Orsay, no sé, haciendo mula. ¿Por qué? Porque me gusta joder a esos tipos que a mí me jodieron la vida. Por ahí esos tipos no le jodieron la vida a Claudio, pero sí Inglaterra tuvo un proceder para con la Argentina que yo tuve que estar ahí. Así que me toca sentir a mí porque estuve ahí. Si no fuera así, por ahí te hablaría de la caballería deportiva, pero para mí Diego era una venganza en esa época. Dentro, insisto, de un marco de la posguerra, la cual la pasamos muy, muy jodidos nosotros. Hasta que un día vino un tipo, Néstor Kirchner, y nos otorgó una pensión equivalente a 3 jubilaciones mínimas. Y yo tenía una bronca. Y aparte creó dentro de PAMI un PAMI veterano de guerra, con muchos más profesionales que lo que tenía mi abuelo para sus afecciones, esto con muchos más profesionales especializados en esta temática. Resulta que todavía hoy ese PAMI veterano de guerra existe y muchos veteranos se atienden en este sistema de salud, que insisto, es un PAMI veterano de guerra. Y a su vez, con este PAMI veteranos de guerra, que contuvo mucho las afecciones psíquicas y también físicas, agrandadas a través del tiempo, nos otorgó 3 jubilaciones mínimas. Y yo estaba enojado. Digo, ¿cómo un tipo se cree que con 3 jubilaciones mínimas los veteranos se van a dejar de suicidar? ¿Van a arreglar sus problemas? La provincia de Buenos Aires les empezó a dar trabajo a los que no tenían para que tengan una jubilación digna como porteros, como auxiliares de escuela. Y empezaron a canalizar sus tiempos muertos los tipos. Un tipo que le faltaban años para jubilarse, por ahí cumplía 10 años como auxiliar y se jubilaba. Y cerraba otro ciclo. Así que esto que pasó en la última etapa
desde Néstor para adelante, digo yo, tratando de ser objetivo, no porque a mí me guste Néstor, sino de Néstor para adelante se arregló bastante el tema. Pero voy a destacar algo, que lo comentábamos con vos. A los veteranos nadie les regaló nada. Lo tuvieron que pelear permanentemente en la calle como cualquier sindicato, como cualquier movimiento social o como cualquier organización defendiendo sus derechos. Pero ¿sabés lo que pasa? Lo que para nosotros, los veteranos, nos indigna, que tuvimos que patear la calle para conseguir algo, pasa en todas partes del mundo. Las marchas del Día del Veterano de Guerra en Estados Unidos, ponele, que es el país con más veteranos de guerra porque tuvo tantas guerras que tiene guerras de Irak, de Irán, de Vietnam, de Camboya, de la Segunda Guerra, o sea, siempre tienen. Estos tipos siguen siendo un problema para toda la sociedad. Lo que vuelve de una guerra no es lo mismo de lo que se va, ¿no? Y el problema de esto es que no saben cómo manejarlo, menos en un país como el nuestro no lo supieron manejar. Y todavía, en otros lados del mundo, donde están más ayornados con el tema, también siguen teniendo deudas para con los veteranos. Y un amigo mío siempre dice, nos fuimos como los chicos de la guerra, tema que nosotros odiamos, porque yo cumplí 20 años allá. Y a los 20 años de esa época no son los 20 años de ahora. Y si tenía 18 era lo mismo, pensaba lo mismo y haría lo mismo. Y no actué de tal o cual manera porque yo era más valiente que otro. Actué de todas maneras porque era lo que tenía que hacer, lo que teníamos que hacer. Y no éramos mejores soldados por portarnos bien, no, éramos mejores soldados si hacíamos lo que teníamos que hacer a conciencia para cuidarnos nosotros, cuidar el entorno y el resto. De los chicos de la guerra, mal llamados chicos de la guerra, que da señal a lástima, nos vamos a la otra punta. Volviste de la guerra y sos veterano. O sea, pasaste en 6 meses o menos de ser un chico de la guerra a un veterano de guerra. Un amigo mío dice, de el metegol a la trinchera, ¿cuánto hay? Así que esto es lo que vivimos nosotros en la posguerra, y vuelvo a repetir, tómenla con pinzas mi opinión, porque yo valgo una opinión, y hay tantas opiniones con derecho y fundamento como veteranos de guerra que participaron en Malvinas tienen, o sea, cada uno tiene su impresión. Y yo digo que vale una, la mía, nada más. Y para comenzar, digamos, este video se ve dentro de unos 10, 20 años. ¿Qué te gustaría dejar y recalcar para las próximas generaciones? Primero que me digan qué joven y qué lindo que estaba en esta época, en este video. Sería fundamental porque, no sé, yo espero verlo también eso. Pero, ¿ves que le pongo humor a esto? No, lo bueno y por qué yo me sumé a esta convocatoria y por qué yo estoy a gusto con esta entrevista con ustedes, compartiendo tiempo que ustedes lo tienen como estudio. Yo se lo estoy robando a mi casa, a mi familia, pero para mí es dar este tiempo porque para cada veterano poder intervenir en estas cosas hace en aportar a la memoria colectiva de un pueblo como el nuestro. Que esto se sepa, que esto quede plasmado, que sin ser héroes, sin ser los chicos, éramos argentinos que tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer. Bajo un gobierno militar, a la vuelta negados, tapados, escondidos, pero era lo que dio a un pueblo como el nuestro tan raro, tan histriónico como es el pueblo argentino. Y insisto, me presto a estas cosas porque que este testimonio quede para las generaciones futuras es muy importante, porque sin ser estos pobres chicos de la guerra que daban lástima, ni ser los Rambos que nos creíamos algunos que volvíamos como héroes, somos los que caminamos por la ancha avenida del medio diciendo
Malvinas, a pesar de todo, es una gesta, es una causa nacional y Malvinas nos une por el sentimiento que tenemos y por cómo lo venimos llevando. Por esa ancha avenida creo que caminamos un montón de veteranos. Y bueno, nos gustaría que nos acompañe el resto de la población de nuestro país y el resto de las generaciones venideras, ¿no? Por supuesto. ¿Te faltó decir algo? No, creo que espero no haberlos cansado con todo lo que dije, espero haber estado a la altura de las circunstancias, que les sirva a ustedes en sus estudios y que, como dijiste vos, que esto quede para las generaciones que vienen. Bueno, muchas gracias, Claudio. A ustedes, Cintia, Víctor y Juan.